La Cámara de Diputados votó a favor de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Dilma Rousseff enfrenta en ese país un juicio por responsabilidad política, por presunto crimen de responsabilidad. Esa votación es la segunda que se da a favor de la destitución. La primera la tomó la misma Cámara Baja en comisión. En teoría falta que el Senado apruebe por mayoría simple la destitución para que entonces la presidenta deba ser removida de su cargo por 6 meses y asumiría temporalmente el poder el vicepresidente Michel Temer, que es del partido de oposición. La Constitución brasileña admite los juicios por responsabilidad política y administrativa sin necesidad de que sea demostrado un crimen. Es un caso que hemos seguido muy de cerca en esta mesa y que tiene grandes implicaciones para la política brasileña. ¿Qué mirada le puede dar usted, Manuel, a este fallo realmente histórico en Brasil? Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente parece, casi hay que dar por hecho que va a salir adelante el impeachment, el juicio político, porque el Senado también se da por hecho que va a dar, además necesita solamente la mayoría mitad más uno, con lo cual se da por hecho que va a salir adelante. Por tanto, yo lo que creo es que hay, más allá de la cuestión política, bueno, primero está la cuestión formal, que efectivamente pues hay una serie de motivos por los cuales la presidenta, se abre un juicio político, la presidenta se va a abrir un juicio político. Hay en la parte política hay un argumento que se dice que hay, un argumento de que es un golpe de Estado de la derecha. Yo lo que creo es que ayer se confirmó que ese argumento no se sostiene por una razón, porque políticamente hay una mayoría muy amplia de diputados, y no solamente de la derecha, que han votado a favor del impeachment de la presidenta. Incluso algunos de ellos del propio Partido de los Trabajadores, del propio partido que sustentaba y al que pertenece Dilma Rousseff. Por tanto, yo creo que políticamente podría ser lo que ha ocurrido muy trasladable a lo que es una moción de censura en cualquier régimen parlamentario, con la diferencia que se trata del presidente, un jefe del Estado, pero en la práctica a mí me da la impresión de que lo que hemos asistido es a una moción de censura de una gestión como mínimo mala gestión que está conduciendo al país, según coinciden la mayoría de los partidos del espectro político brasileño, a una situación política y social muy difícil, y que en ese sentido no solamente está, insisto, la parte legal o el motivo concreto por el que se somete al impeachment a la presidenta, que tiene que ver con un mal uso y con un abuso, en este caso de los fondos públicos, lo que tiene que ver básicamente con que ha contravenido las leyes fiscales que tienen que ver con partidas presupuestarias que ha utilizado sencillamente para intentar ganar unas elecciones en un momento en que no podía hacerlo, y para intentar dar ayudas y subvenciones a sectores que podían votarle en las elecciones. Básicamente esa es la razón legal, pero insisto, políticamente creo que lo que asistimos es a una gran mayoría, amplísima mayoría, más allá incluso ampliamente de los 2/3, pues abre un juicio político contra la presidenta, que es histórico, aunque hubo un precedente con color de melo en el año 92, pero que a mi juicio lo que se consolida es una moción de censura contra una pésima gestión de una presidenta de un país. Pablo, 13 años lleva gobernando el Partido de los Trabajadores en Brasil. Ayer, sin embargo, se necesitaban 2/3 partes de la plenaria de la Cámara de Diputados para aprobar esta moción. Votaron 367 de 513. ¿Se aburrió Brasil del PT? Bueno, posiblemente, es decir, todo partido político se desgasta cuando está en el poder, la gente se cansa de ellos. También es verdad, hay una frase muy famosa de Giulio Andreotti, que fue primer ministro de Italia durante muchísimos años, que era que el poder desgasta sobre todo al que no lo tiene. Esto también ha sido empleado por Dilma, es decir, ellos han tenido todos los resortes del Estado y los han aprovechado. Aunque yo creo que también en esta crisis de Brasil hay, yo creo, una cuestión muy importante que yo creo que también debe ser vista desde un punto de vista positivo, que es decir, tanto el sistema político como el sistema judicial de Brasil, a pesar de que ha habido un partido que ha sido casi hegemónico a nivel nacional durante 12 años, han sido capaces de mantener la independencia, cosa que muy a menudo cuando se habla de América Latina se dice que no hay separación de poderes, etcétera. Bueno, ahora mismo es la gran potencia de América Latina la que ha demostrado por la vía de los hechos que sí hay separación de poderes, al menos en ese país, y que bueno, en ese sentido la crisis política es
muy saludable institucionalmente, digamos. También creo que en estos 12 años del Partido de los Trabajadores, yo creo que los brasileños deben hacer un poco un examen de conciencia. Brasil se convirtió un poco en la gran esperanza económica del mundo, junto con China, con Rusia y con India, y ahora mismo Brasil pues está en una situación económica más cercana a la de Rusia que a la de China y a la de India, con una recesión del 3,6% para este año y una situación bastante mala, de modo que tal vez sea bueno cambiar. Dorita Olivia. Bueno, lo primero es que ayer con esta votación y esta abrumadora mayoría de votos casi se desmonta el argumento de la derecha de que es un golpe de Estado, porque tienes una mayoría abrumadora, 367 votos a favor del juicio contra la presidenta, tienes a miles de personas en la calle al mismo tiempo pidiendo exactamente lo mismo y tienes unas razones bastante sólidas para pedir que Dilma Rousseff abandone la presidencia, como puede ser no solo la propia razón por la que se está pidiendo un juicio político, que son esas prácticas ilegales de su gobierno en cuanto a equilibrar los presupuestos públicos, sino el escándalo de corrupción de Petrobras, esa desviación de fondos que parece que fue a acabar a su campaña presidencial en 2014, y la situación general de grave crisis política y económica del país, el desempleo disparado, la crisis, los influjos extranjeros, es decir, tienes toda esta situación que dan ciertas razones de peso para que Dilma Rousseff abandone la presidencia. Eso no quita para que efectivamente lo que vimos ayer en la Cámara Baja de Brasil fuera un gran teatro. Vimos a esos diputados votando de una manera, dedicaban los votos a su madre o a su tía, casi como si fueran goles, el confeti, los gritos, es decir, hubo cierta parte de espectáculo, y a los que critican, a los que votaron contra Dilma Rousseff, yo creo que en algunas partes no les falta razón, como por ejemplo que fueran votos alegando la corrupción de la presidenta cuando ellos mismos están implicados en casos de corrupción. Una cosa no quita la otra, es decir, que Dilma Rousseff, que haya causas más que probables contra Dilma Rousseff, no quita que lo que viéramos ayer también fuera en cierta parte un despropósito. Incluso a la hora de votar, muy pocos diputados dieron la razón de verdad por la que se está llevando, por la que se quiere emprender un juicio político contra la presidenta. Citaron todo tipo de causas, citaron la corrupción, citaron la baja popularidad, pero no citaron el caso de los presupuestos públicos en concreto. Entonces, todo esto me lleva a una conclusión, y es que la crisis que está habiendo en Brasil es muy grave porque no se ve una solución próxima ahora mismo. Y es grave además porque no es solo política, sino es económica. Brasil es la economía más grande de América Latina, vamos a ver cómo afecta esto al resto de la región, vamos a ver cómo afecta a la propia economía de Brasil, que no estaba pasando un buen momento, pero sobre todo la gran pregunta es ¿y ahora qué? Si el juicio político sale adelante, como parece que efectivamente va a ser así, si se queda el país en manos del vicepresidente, tampoco parece la mejor solución. Que también tiene unos cargos en su contra Michel Temer, el presidente, el que sería presidente de ser destituida Dilma Rousseff. Y tiene muy baja popularidad también en este caso, incluso hay mucha gente que le considera un traidor por todo lo que está ocurriendo, y hay voces en Brasil que dicen que es peor traidor que corrupto. Entonces, ¿cuál es la solución en este caso? Ese es el momento en el que estamos, que yo creo que sería quizá más preocupante.